Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues estamos con Santiago Gutiérrez, presidente de Caniete, y con Rogelio Garza, director de Canieti. Muchas gracias por estar aquí en el Second Global Contact Forum. Y bueno, yo quisiera saber un poquito cómo se imaginan a la industria en los centros de contacto en unos 10, en unos 15 años. Es el tema principal del Congreso. Me gustaría saber cuál es su opinión acerca de este tema. Bueno, los centros de contacto han tenido una evolución muy significativa en términos de tecnología, por un lado, y en términos de las funciones que están desempeñando y cómo las están desempeñando. Yo veo, no te sé decir si a 15 años, pero en algunos años en el futuro, los centros de contacto evolucionando hacia una labor mucho más integral, es decir, no para funciones especializadas, sino para de manera integral llegar a los usuarios y satisfacer un conjunto de necesidades y de comunicación muy importante. La otra es que la tecnología está permitiendo que los centros de contacto se diseminen fuera de los grandes centros de contacto. Entonces el crecimiento se va a seguir dando en dos líneas. Por un lado, los grandes centros de contacto continuarán creciendo, obviamente, pero creo que habrá un crecimiento mucho más importante de microcentros de contacto y también un crecimiento de personas involucradas con esta industria mucho mayor que la que existe hoy mismo, porque la tecnología va a facilitar, como ya lo está haciendo, pero lo va a hacer aún más, en el sentido de que se trabaje básicamente desde el lugar que se desee, sin restricciones geográficas, por así decirlo, sin restricciones de horarios, y eso obviamente que ya lo estamos viendo es solamente el principio de una tendencia muy importante en el futuro. Muchas gracias, Santiago. ¿Tu opinión, Rogelio? Igualmente, complementando un poco lo que comentó Santiago, yo veo una industria de los centros de contacto mucho más integrada, efectivamente, a la parte de la actividad de negocios, a las actividades completas de negocios, no solo en áreas, como comentó Santiago, específicas, sino en toda la actividad completa del negocio, como una interfase mucho más con la parte del usuario, mucho más tecnificados y efectivamente más globalizados, con menos restricciones en cuanto a tiempos, horarios y todo, ¿no? Eso es como yo veo también la parte de la industria. Si puedo añadir Claro que dos sí. cosas importantes. Una tendencia que va a definir la diferencia entre éxito y fracaso de centros de contacto va a ser el grado de acercamiento que logren con los usuarios finales y con la audiencia objetivo, por así decirlo. Y me refiero a acercamiento fuera, por ejemplo, con sistemas muy amigables, con formas muy accesibles y muy fáciles de acceder a la información, al servicio y al requerimiento que se está teniendo por parte de quien se llama, de quien llama, perdón. Y por último, hacia una experiencia más cálida y menos, por así decirlo, estructurada de manera cuadrada. O sea, se va a necesitar una atención mucho más flexible, que atienda mucho más, con más cuidado a las necesidades particulares de cada audiencia y a nivel de cada individuo. Y eso va a marcar una enorme diferencia entre éxito y fracaso. Precisamente ese acercamiento integral y esa calidez y facilidad con la que se tendrá que hacer. ¿Sí? ¿Cómo beneficia Canieti a la industria de los centros de contacto? Canieti ha estado trabajando con la industria de centros de contacto ya por varios años. Y Canieti, una de las cosas que ha hecho por la industria de centros de contacto es difundir la importancia que tienen los centros de contacto en la cadena productiva de servicios de tecnologías de lo que conocemos como TICs, o sea, tecnologías tanto como tecnologías de información y tecnología de comunicaciones. Entonces, una labor muy importante ha sido difusión. Otra labor importante ha sido apoyo, sobre todo a centros de contacto pequeños, un poquito para tecnificarse, porque si hablamos de centros de contactos que tienen, por ejemplo, menos de 20 posiciones,
un buen número de ellos aún no cuenta con las herramientas técnicas necesarias para realizar su labor. Están trabajando todavía con herramientas muy rudimentarias. Entonces, otra de las labores que está haciendo la Cámara es facilitarles el acceso a estos microcentros, a la tecnología, y que sea obviamente accesible a estos microcentros, que es uno de los motivos por los que no la tienen generalmente. Pero otro de los motivos es porque también la desconocen. Entonces esa labor de difusión ha sido muy importante. ¿Sí? Sí, como comenta Santiago, eso se complementa, por ejemplo, ese apoyo en cuanto a la difusión, en cuanto al apoyo a ese acceso. Y la parte del acceso a fondos federales también complementa lo que comenta Santiago, ese llevarlos a la tecnificación, al estado del arte, por llamarle así, y luego darles el soporte de cómo llegar a ese estado del arte, o sea, financiamientos, fondos federales que hay de apoyo para esta industria, fondos federales para la difusión de los mismos, fondos federales para, por ejemplo, llevarlos a otros mercados y que puedan exponer sus capacidades en otros mercados, como lo hemos hecho en el programa México-Haití, que hemos ido a eventos específicos para call centers y contact centers. Eso es el tipo, digamos, de apoyos que Cañete aparte le da a este tipo de eventos. Por último, ¿cuánto esperan que crezca la industria de tecnologías de información en este año? En global va a ser alrededor entre el 12 y 13%, que va a ser alrededor de 2 puntos porcentuales superior al crecimiento de 2010. Lo cual es muy positivo porque en 2010 ya prácticamente se llegó a un nivel de precrisis de finales del 2008, crisis global, y el año de 2009, en donde en algunos sectores se tuvo decremento, ¿sí? Entonces vemos el año 2011 con una tasa de crecimiento muy saludable de dobles dígitos. Telecomunicaciones en sí va a crecer probablemente entre 13 y 14% y tecnologías de la información probablemente entre 12 y 13%. ¿Algo que quieras agregar? Lo que comentó Santiago es lo que tenemos estimado, y dentro de lo que comenta Santiago de las TICs, pues la parte de los contact centers fue un papel muy importante en ese crecimiento. Les agradezco mucho su participación y gracias por la entrevista. Hasta luego.